Y la semana pasada que estuvimos al retiro de Aglo, algunas hermanas, fue la confirmación última de esta palabra. Precisamente una de las últimas plenarias era edificando puente y derribando muros. Y digo, pues precisamente estaba yo con cosas así en mi cabeza, aunque pues también habrá una segunda parte de esta palabra. Pero lo que hoy entiendo que el Señor quiere compartir con nosotros es esta pregunta: ¿edificas o derribas? Porque todos somos constructores. Porque si somos parte de la iglesia del Señor, que es un edificio, y estamos edificando, todos somos constructores. Todos estamos poniendo ladrillos, estamos poniendo piedras, estamos poniendo material para seguir edificando la iglesia del Señor en el mundo. Amén. Esto significa que todos tenemos herramientas en nuestras manos para poder edificar, herramientas que son útiles para la edificación si las usamos a la manera de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque las mismas herramientas que tú y yo tenemos en las manos podemos usarla para edificar o para derribar, según el uso que le demos de lo que tenemos. Así que yo creo que sería interesante, primeramente, discernir qué tipo de herramientas tenemos y luego identificar si estamos usando estas herramientas para edificar o para derribar. Y si hace falta, pues mira, rectificar, cambiar y aprender a usar mejor los utensilios, las herramientas, el potencial que el Señor pone en nuestras manos, porque nuestro deseo es edificar la iglesia del Señor. Amén. Así que la primera herramienta que vamos a mirar en esta mañana y vamos a observar si la estamos usando para edificar o para derribar es la sabiduría. Tú dices, ¿cómo para derribar la sabiduría? Sí, porque la palabra nos identifica dos tipos de sabiduría. Así que la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué sabiduría edifica? ¿Y qué sabiduría estamos buscando y viviendo, practicando en nuestra vida? Proverbios 14:1 nos dice que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Y aquí podemos poner también el hombre. La Biblia nos habla, como dije, de dos tipos de sabidurías. El libro, el capítulo 3 de Santiago hace mención a eso. Santiago hace una distinción entre dos tipos de sabiduría: la sabiduría de lo alto, la que viene de Dios, y la sabiduría humana, terrenal, animal, hasta diabólica la llama. Y se distingue el tipo de sabiduría que estamos viviendo por los frutos visibles de esa sabiduría. Eso lo leemos en los versículos 13 y 18. Así que la característica de la sabiduría de lo alto que nos transmite Santiago 3:17 nos dice: la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación ni hipocresía. La sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene de Dios, es la capacidad de discernir lo espiritual y de pensar correctamente, de actuar en el Espíritu, de andar en el Espíritu. Nos enseña a mirar las cosas según la perspectiva de Dios. Y la sabiduría de lo alto, más que puro conocimiento, es la capacidad de poner en práctica de manera correcta el conocimiento que hemos adquirido de la palabra en asuntos morales y espirituales. Yo quiero encontrar sabiduría de lo alto. ¿Cuánto quieren encontrarla? Entonces, ¿dónde la encontramos? ¿Cómo encontramos la sabiduría que viene de Dios, que nos pueda ser útil para edificar la iglesia del Señor? Proverbios 1:7 nos dice que el principio de la sabiduría es, amén, es el temor de Dios. Seremos sabios cuando temeremos a Dios.
Y tememos a Dios cuando le amamos. Y cuando amamos a Dios, le obedecemos. Entonces, cuando obedecemos a Dios, lo que estamos haciendo es buscar esa sabiduría, es pensar bien, para actuar bien. Pensar sabiamente antes de actuar, en lugar de tomar la primera decisión que se nos ocurre. Buscamos la voluntad de Dios, buscamos la dirección de Dios, porque yo no sé qué relación tienes tú con Dios, pero Dios habla. Dios habla, dirige nuestros pasos y nuestra vida y quiere darnos sabiduría para saber tomar las decisiones correctas en nuestra vida aquí en la tierra. Y lo digo porque uno de los problemas que tienen muchos cristianos es que no tienen temor de Dios. Entonces, si no tienes temor de Dios, el no tener temor de Dios te lleva a tomar decisiones sin sabiduría de Dios. Entonces, todos tenemos un grado de sabiduría, pero puede ser una sabiduría humana y terrenal, o puede ser la sabiduría que viene de Dios, del conocer y profundizar su palabra, escuchar su voz y ponerla en práctica en nuestra vida. Por eso muchas personas toman decisiones equivocadas, inclusive llegan a pecar. Pero si el pecado, los errores, las equivocaciones no les hacen daño, es porque hay indiferencia hacia el pecado. Hay indiferencia hacia la búsqueda y el deseo de la voluntad de Dios. Quizás su espíritu está dormido o apagado. La sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios, es una herramienta útil para edificar en el reino de Dios y está a nuestra disposición. Aquel que la quiere la halla porque Dios la quiere dar. Así que necesitamos la sabiduría que viene de Dios, porque podemos edificar según la voluntad de nuestro Padre. De otra manera, estaremos usando la sabiduría terrenal. ¿Qué nos dice Santiago acerca de la sabiduría terrenal? El mismo capítulo 3, desde los versículos 14 al 16, nos dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, es animal, es diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Cuántos dicen amén? La sabiduría humana, la sabiduría terrenal, es fruto de nuestros razonamientos. Es fruto de nuestras propias conclusiones. Nos lleva a tomar decisiones únicamente según nuestra manera humana de interpretar el entorno, basado sobre nuestros razonamientos, sobre nuestro corazón engañoso, a veces sobre nuestras heridas. Son razonamientos que se han edificado a lo largo de los años en nuestra mente, basados sobre experiencias, y Dios quiere entrar, irrumpir en nuestra mente y en nuestro corazón para fundar nuevos cimientos de sabiduría de lo alto que tomen el lugar de tus propios razonamientos, para derribar toda fortaleza que se levante en nuestra vida y poder andar, caminar, vivir según la voluntad de Dios, con un corazón sano, con una mente renovada. Vidas transformadas que edifican y no derriban los planes de Dios para nuestras vidas. Porque nos podemos encontrar derribando los planes de Dios para nuestra vida, usando sabiduría meramente humana. Pero el Señor quiere ir mucho más allá de lo que tú piensas, porque sus pensamientos son mucho más altos que los tuyos y que los míos. Así que sería muy estúpido fundar una casa sobre nuestros pensamientos, sobre nuestra manera de interpretar la vida, de interpretar a Dios. Sus pensamientos, sus planes son inmensos, son buenos, son justos, son puros, son sanos para ti y para mí. Por eso el Señor quiere que podamos edificar nuestra vida sobre la sabiduría que viene de Él.
Y muchas veces somos como enfermos. Estamos cojeando, somos como ciegos, no nos damos cuenta de las decisiones que tomamos, ni de las cosas que estamos haciendo y de la trascendencia que tiene nuestras decisiones, porque interpretamos desde una perspectiva contaminada por el pecado dentro de nosotros. Y no somos conscientes hasta que no comparamos nuestro corazón y nuestra mente con la verdad de la palabra de Dios, que es como una lámpara. ¿Y qué hace la palabra de Dios? Manifiesta todas las intenciones del corazón y nos hace ver lo que está bien y lo que está mal dentro de nosotros, y tomamos conciencia de cómo está nuestra vida, de cuál es nuestra realidad espiritual, de cómo está nuestra mente, de cómo son nuestros razonamientos, de cómo estamos pensando, de cómo estamos actuando. Y la sabiduría de Dios derrumba todo plan del enemigo y todo aquello que se ha levantado de forma enferma y contaminada en nuestra vida, y nos da una nueva perspectiva de vida. Amén. El Señor desea que vivamos con esa sabiduría y que demos frutos. Hemos sido creados para dar frutos. Y los frutos son visibles. Los frutos de la sabiduría de lo alto hemos leído que son el amor, la paz, la paciencia, la condescendencia, según la interpretación de lo que estaba diciendo Santiago, la misericordia y la integridad. Sin embargo, los frutos de la sabiduría humana, entre ellos la palabra destaca algo, y lo vamos a mirar un poquito más en lo profundo, porque si lo destaca es porque es algo que afecta a toda la humanidad de forma concreta. Y destaca como fruto de la sabiduría humana, Santiago, los celos amargos y la contención. Los celos amargos. ¿Qué es el celo? El celo es un sentimiento enfermizo que te destruye a ti, si lo tienes, y a aquellos a los cuales son dirigidos tus celos. Porque pueden destruir las mejores relaciones de amor, de amistad y de hermandad. Se llaman amargos porque estos celos dejan una sensación fea en el corazón, que es de donde salen nuestros pensamientos del corazón, de donde salen nuestros deseos, y nos dejan un mal sabor de boca. De hecho, el término griego amargo se usaba para hablar del agua no potable, que no se podía beber. Y al combinarse los celos con el amargo con los celos, definen una actitud de envidia y de resentimiento hacia los demás. Celo y envidia van de la mano, son dos compañeros. Uno lleva al otro. La envidia es un sentimiento, ayer lo decía el historiador de la casa de Sefarat, que la envidia es el mal de nuestro país, es el mal de este siglo. La envidia es un sentimiento de enojo por la felicidad, por la prosperidad, por los logros de otros. Y lo que hace, produce reacciones negativas en nuestro corazón hacia la persona en la cual hemos puesto nuestros ojos. La etimología de la palabra envidia es mirar con malos ojos. De hecho, los antiguos, seguramente muchos lo sabéis, ¿qué es lo que creían? Yo en Italia lo escuché mucho. Creían en el mal ojos, el mal de ojos. El mal de ojos, o sea, se creía que quien miraba con envidia, quien miraba con malos ojos a alguien, le podía acarrear pues miserias, enfermedades o algunos males. Hermanos, en esta mañana la palabra nos está diciendo que si vivimos nuestra vida basada sobre la sabiduría humana y terrenal, los frutos que se verán en nuestra vida serán celos, amargos y envidia. Que primeramente te destruye a ti si los vives y luego destruyes a las personas a tu alrededor. Y por favor, recibimos esta palabra en esta mañana. Porque leí hace un par de semanas esta frase. Antes, cuando se hablaba de pecado,
la gente cambiaba de actitud. Hoy cuando se habla de pecado, la gente cambia de iglesia. Edifica puentes, no muros. Edifica puente con la gente. Edifica puente con el Señor. No edifiques muros. No dejemos que los pensamientos y los razonamientos que vienen del diablo mismo nos alejen del verdadero propósito que Dios tiene para nuestra vida. Santiago nos habla de celos. Santiago nos habla de envidia. Santiago nos habla de contención. La contención en vuestro corazón. Y eso se refiere a procurar el bien egoísta. Un tipo de ambición que engendra antagonismo y división. Divisiones entre personas, divisiones entre hermanos, divisiones entre amigos, divisiones en matrimonios, divisiones en las iglesias. La contención. ¿Hay contención en tu corazón? ¿Hay sentimientos que te alejan de otros? Impulsados por pensamientos humanos y terrenales, porque de Dios seguro que no vienen. La sabiduría terrenal describe el amor a uno mismo, la búsqueda de uno mismo, la exaltación de uno mismo, la búsqueda, el deseo de la satisfacción de los placeres terrenales, de los placeres propios, individuales, la alimentación del apetito del yo, de los propios deleites. Y todo eso son celos, amargos en acción. ¿Alguien me sigue? Esta es la descripción de la generación humanista que se está levantando en este mundo, que está edificando sus propias vidas sobre la sabiduría humana. Pero la buena noticia en este día es que a esta generación se contrapone la generación de la que nos habla el salmista en el Salmo 24, versículo 6. La generación de los que buscan a Dios, de los que buscan su rostro. Esta es la generación que busca el rostro de Dios, que busca la voluntad de Dios, que busca la sabiduría de lo alto, porque quiere edificar en Dios. Son personas que temen a Dios, porque entre nosotros hay, y espero que todos seamos personas que tememos a Dios. Personas que buscan la voluntad de Dios, personas que aman hacer la voluntad de Dios, que tienen las manos limpias, el corazón puro, que no han elevado su alma a cosas vanas y ni han jurado con engaño, ni mienten, no buscan su propia gloria ni su propio placer, sino que se determinan en buscar el rostro de Dios en su vida. ¿Con qué generación te vas a edificar en esta mañana? ¿Qué tipo de sabiduría estás practicando en tu vida? La sabiduría de Dios edificará tu vida, tu familia, la iglesia. Y edificará en la voluntad de Dios. La sabiduría terrenal derrotará todos los planes de Dios para tu vida, para tu matrimonio, para tu familia y para su iglesia. ¿Qué sabiduría queremos buscar? La segunda herramienta que en esta mañana vamos a usar, de la que nos está hablando el Señor, es la lengua. La lengua es una herramienta que está en las manos de todos los creyentes y puede ser usada para edificar o para destruir. La lengua tiene mucho poder, ¿verdad? Santiago 3:10 nos dice que de una misma boca proceden bendición y maldición. Con la lengua, versículo 9, bendecimos al Dios Padre. Con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Pero dice Santiago, no debe ser así. Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en poder de la lengua.
Si tú usas la lengua como un instrumento para edificar, tú estás edificando vida. Tú estás transmitiendo vida y Cristo es la vida. Pero si tú usas tu lengua para destruir, tú estás destruyendo tu propia vida. Tú estás comiendo los propios frutos de esa siembra y será muerte. Muerte para tu vida, muerte para las relaciones, porque podemos destruir y podemos matar a las personas. Podemos matar relaciones, destruir la autoestima de las personas y los planes de las personas con el mal uso de la lengua. Pero también puedes edificar, puedes sanar, puedes restaurar, puedes devolver la esperanza y alimentar la fe con palabras que vienen de lo alto. Porque la lengua es un instrumento muy poderoso que podemos decidir usarla para edificar o para destruir. Amén. Como hijos de Dios, es importante que conozcamos el poder de la lengua y que aprendamos a utilizarla para edificar el reino de Dios. Y la única manera para edificar con nuestra lengua es sujetarla al dominio del Espíritu Santo, que nos dice, 2 de Timoteo 1:7, que es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El uso de nuestra lengua refleja nuestra relación con Dios. Y nuestra relación con Dios influye las relaciones que tenemos con nuestro próximo. Si quieres ver madurez en un creyente, mira cómo usa su lengua. O mira cómo usa su Facebook. Mira sus redes. Un instrumento tan útil para poder edificar, para poder hablar del Señor, para poder evangelizar, que es que lo leen todo el mundo, hasta los que no son creyentes, que están leyendo de tu corazón. Hay creyentes que usan las redes continuamente para buscar el líder perfecto, el pastor perfecto, la iglesia perfecta. Yo digo, uno que no es creyente y lo lee y dice, vaya iglesia, ¿dónde va esta persona? Si quieres ver la madurez de una persona, ve cómo habla, ve qué es lo que sale de su boca. Es cierto que nadie es perfecto, pero nos dice Santiago 3:2, si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Cierto es que es perfecto, solo hay uno y es Jesús. Pero la palabra nos habla también del perfecto, del hombre obediente, del hombre que quiere ser perfeccionado, del hombre que quiere ser moldeado, que quiere ser transformado por el espíritu de la palabra. Y de ahí viene el desarrollo de la mansedumbre, que últimamente estamos enfatizando mucho, tanto mi marido como yo. La mansedumbre, el desarrollo de la mansedumbre en nuestra vida. Porque la mansedumbre no es quedarse callado ante una ofensa, hago como el humilde, si me están haciendo daño. No, la mansedumbre es el dominio del mundo interior que nos ayuda y nos permite gestionar el mundo exterior. Cuando mi mundo interior está en paz, puede haber tempestad a mi alrededor y yo estoy tranquilo. Cuando mi mundo interior está en paz porque Cristo y sus pensamientos reinan en mí, yo no voy a reaccionar conforme a lo que está pasando a mi alrededor, sino conforme a lo que estoy viviendo dentro de mí. Es un espíritu dominado y sujetado al Espíritu de Dios. Y el fruto será la capacidad de conquistar el poder de la lengua. Para edificar. Porque lo que queremos es edificar, ¿verdad? Edificar amando, perdonando y bendiciendo. Ama, perdona y bendice. Ama, perdona y bendice. Efesios 4:29 nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Así que yo me lo pregunto a mí primero y nos hacemos todos esta pregunta. ¿Qué sale de mi boca? ¿Qué sale de tu boca? ¿Eres capaz de controlar tus palabras? Y de
sacar bendición y edificación de tu boca en cualquier momento de tu vida. Porque si no eres capaz de controlar tu espíritu, significa que no estás sujeto al dominio del Espíritu Santo. Y no se trata de mordernos la lengua, me voy a morder la lengua, no le voy a decir lo que le quiero decir. No se trata de mordernos la lengua y estar mal dentro y seguir pensando mal de esa persona, y cuando me doy la vuelta a la esquina, suelto lo que tengo dentro o llamo a alguien y lo contamino y contagio a otras personas con mis malos pensamientos. No, eso no es prudencia. No se trata de aparentar que soy manso y humilde de corazón, pero por dentro estoy contaminado. Se trata de llegar al punto en el que nuestra lengua manifiesta lo que hay en el corazón. Que si en el corazón hay mansedumbre y en el corazón hay amor y en el corazón hay paz, lo que no lo digo es porque de verdad no lo quiero decir. Y lo que digo es porque lo quiero decir. Porque el Señor está interesado primeramente en que tu vida sea edificada, en que los frutos del uso de la lengua sean tu propia vida, tu propia edificación, tu propia bendición. El poder de la lengua, el uso de la lengua, según la voluntad de Dios, va a hacer que tú seas el primer beneficiado. Porque ¿cuántas veces usamos más la lengua y es como un cáncer? Nos va enfermando. Morimos poco a poco. Nos secamos. Somos los primeros en estar mal cuando no usamos la lengua para edificar. Y quizás nos hemos quedado tan pancho en decir algo a alguien, pero va a llegar el momento en el que vamos a querer reconciliarnos. Porque quien ama a Dios hace eso. Quien ama a Dios hace eso. No se trata de ser perfecto, porque todos ofendemos alguna vez. Pero el que ama a Dios busca todo el tiempo poner la lengua en las manos de Dios, pedir ayuda, pedir sabiduría y estar cerca de aquel que llena nuestra lengua de su amor y de su misericordia. Amén. La lengua es un fuego, Santiago 3 dice, que puede encender grandes bosques. Y tu lengua, mi lengua, en las manos de Dios, es un poderoso instrumento para encender fuegos. ¿Qué fuegos enciendes? Enciendes fuegos de ese calor que entra en el corazón de las personas porque le estás predicando el Evangelio, y como los dos en el camino de Maús, tú le estás hablando y algo arde dentro de ellos. Estás encendiendo fuegos porque el fuego del Espíritu Santo une a los hermanos, y por medio del amor tú estás construyendo la iglesia del Señor. Estás encendiendo fuegos porque tus palabras son espíritu de poder en acción en tu vida. ¿O estás encendiendo fuegos de contención, de división, de celos, de envidia, de comparaciones y de tonterías? Y de infantilismo. Hermanos, amigos, no desperdiciemos nuestras palabras. No contribuyas a la futilidad, a la necedad, a la vanidad. Estamos hablando de edificar y de querer crecer en este año. ¿En qué conversaciones inviertes tu tiempo? ¿En qué ocupas tu lengua? De la abundancia del corazón habla tu boca, dice Lucas 6:45. Dime lo que hablas la mayoría de tu tiempo y te diré dónde está tu corazón y dónde está el tesoro de tu vida y lo que más amas. Si sale amargura, si sale continuamente amargura de tu boca, celos, envidias, resentimiento, ira, comparación, fantasmas, no es el otro que tiene que cambiar. Es tu corazón que tiene que ser sanado porque estás obsesionado con alguien. Vive tu vida, no vivas la del otro. Y sé sano tú. Vive tu vida, la vida que Dios tiene para ti. ¿Qué tipo de fuego encienden tus palabras, hermanos? ¿Qué reacciones despiertan en las personas que te rodean tus palabras? ¿Qué efecto tienen tus palabras cuando tú hablas
y las actitudes que tú tienes, ¿qué efecto producen los demás? ¿Qué efecto, qué reacción producen tus publicaciones en las redes y los mensajes que escribes a las personas? ¿Estamos usando nuestra lengua para edificar o para destruir? Y por último, hermanos, otra herramienta, porque hay muchísimas que están en nuestras manos para edificar el reino de Dios. Y he meditado en el ojo. Los ojos son útiles, los ojos espirituales son muy útiles para edificar en el reino de Dios. Imaginarse un albañil ciego, ¿no? O que no está viendo bien dónde va a construir. Se puede pillar las manos y puede hacerse mucho daño o hacer tropiezos y en nada se derrumba el edificio. En el ser humano, biológicamente, el ojo es un órgano que detecta la luz y es la base del sentido de la vista. Y en la vida espiritual, Jesús nos enseña, lo leemos en Mateo 6, 22 y 23, que el ojo es la lámpara del cuerpo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está en tinieblas. El ojo bueno entendemos que edifica y el ojo maligno derriba. ¿Cuándo el ojo se convirtió en maligno? El ojo espiritual se convirtió en un ojo maligno cuando deseó algo prohibido, cuando dejó de mirar a la luz, cuando dejó de mirar a Dios, cuando dejó de mirar a sus mandamientos y apartó su mirada de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que leemos en Génesis 3:6? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, un árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Su propia sabiduría, porque la de Dios la tenía a mano. Y tomó del fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Al desobedecer, no cambió la situación a su alrededor, cambió la situación en su interior, cambió su vista espiritual. Se cerraron los ojos espirituales, se abrieron los ojos de la maldad. Las tinieblas entraron en sus ojos y en su corazón. Entonces, a partir de ese momento, la manera en la que ellos se veían a ellos mismos ya no era bajo la perspectiva de Dios. Y la manera en la que se miraban el uno al otro era una sabiduría terrenal y carnal que competía, que se comparaban, que se acusaban mutuamente. Y su vista, su capacidad de ver a Dios ya no era la misma. Ya no era un Dios de amor, ya no era un Dios de misericordia y cercano, era un Dios del cual se tenían que esconder. El pecado, la desobediencia, la codicia, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, el amor propio, el querer salirse de la voluntad de Dios, el querer salirse de los límites que el Señor pone en nuestra vida, abre los ojos de la maldad en nuestro corazón. Porque como dijimos hace 2 semanas, los límites son importantes. Y el Señor le había puesto límites a Adán y a Eva. Y eso es ser un buen padre que enseña a sus hijos a obedecerle. No estaba mal comer. Podían comer de todo, pero había algo en concreto que no podían comer. Le habían puesto límites. Y Adán y Eva se saltaron de los límites de Dios.
desobedecieron a sus mandamientos y a partir de ese momento todo cambió. Dice que abrieron sus ojos, se vieron desnudos y tuvieron vergüenza. Todo cambia con la maldad. El sexo no es algo malo. El sexo es algo que ha creado Dios. Pero cuando el ojo está mal, cuando es un ojo malo, despierta la maldad. Y algo bueno que Dios ha creado se convierte en una perturbación, en una perversión, en un desorden. Algo de que avergonzarse. Por eso tanto tabú, tanta perversión y tanta confusión. Esto como tantas otras cosas, la comida, el cuerpo, el trabajo, el dinero. Dios ha puesto muchas cosas en nuestras manos, pero ¿cómo está nuestro ojo? ¿Cómo lo ve nuestro ojo? ¿Cómo lo vive el corazón? El ojo bueno edifica y camina en la luz y usa todo lo que Dios le da para vivir en su voluntad y disfrutar del sexo dentro del matrimonio, de una casa que Dios te regala, de un trabajo que el Señor te provee, de unas amistades que Dios te da, de un noviazgo en su voluntad, del dinero que te provee para poder servir a Dios y hacer las cosas que se ocurren en tu vida, de la comida, de la bebida. Pero si tu corazón no está bien con Dios, también tu visión de Dios, tu visión de las cosas, tu visión de la vida y tu visión de las personas será distorsionada. La vista espiritual es un sentido muy útil para la edificación del reino de Dios. Es más, el deseo del Señor es abrir los ojos de los ciegos para que vean. Su deseo es que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento para que seamos conscientes, como dice Efesios 1:18, de nuestro propio estado espiritual y de la esperanza a la que hemos sido llamados. ¿Sí o no? Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús. Vamos a decirlo todos juntos. Puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuestros ojos, nuestra vista, tiene que estar puesta en Jesús, solo en Jesús, solo en Jesús, en su verdad. Deja de poner tus ojos en las personas porque te vamos a fallar. Deja de poner tus ojos en las riquezas porque te van a fallar. Deja de poner tus ojos en la vanidad de este mundo porque se irá como un soplo. Pon tus ojos solo en Jesús, en sus mandamientos, en su persona. Él es el ejemplo a seguir en tu vida. Porque podemos desenfocarnos, podemos distraernos, dejar de mirar al objetivo, dejar de amar a Dios, dejar de servirle, abandonar, tirar la toalla, dejar de buscar la unidad, dejar de buscar la hermandad, dejar de congregarnos, dejar de proponernos encontrar los planes de Dios para nuestra vida si nos desenfocamos. Puede que en momentos nuestros ojos se fijen en las cosas de aquí abajo. Puede que se fijen en las cosas de aquí abajo porque dejamos de desear las de arriba. Quizás nuestra vista está siendo borrosa porque tenemos los ojos sucios, porque hay algo en el corazón que está contaminando, que no está bien, no está sano. O puede que en momentos preferimos cerrar los ojos para no ver lo que está delante nuestro por el camino, porque da miedo. Asustan las pruebas, asustan los desafíos, a veces asustan hasta las promesas de Dios. O también podemos llegar a tener la vista cansada, porque hay fatiga para ver, debido al cansancio, a la aflicción. Pero poner tus ojos en Jesús
te permitirá enfocar tu vida personal, tus relaciones con los demás y poder edificar su iglesia en el mundo. Así que, hermanos, en esta mañana yo quiero concluir haciéndoos unas preguntas. ¿Estás edificando o estás derribando los planes de Dios para tu vida? Sé sincero contigo mismo, contigo misma. ¿Cómo está tu corazón? ¿Y cómo está tu relación con Dios? ¿Estás edificando puentes o muros con las personas? Hoy es un buen día para poner tu vida en las manos de Dios, para que puedas descubrir y usar el poder de las herramientas que el Señor pone a tu disposición para que sigas avanzando.